Todos los hijos del trueno tenemos una historia diferente de cómo conocimos a Dios y cómo Él nos transformó. Life Stories, el poder de la fe y el amor. El Life Story del día de hoy cuenta la historia de una familia a la que Jesús amaba mucho. Pero te estarás preguntando por qué, si vamos a hablar de una familia a la que Jesús amaba mucho, están hoy en un cementerio. Y es porque el Life Story de hoy es acerca de Lázaro. Creo que todos alguna vez hemos escuchado la historia de Lázaro, que era un amigo de Jesús, el cual falleció y que Jesús resucitó. ¿Te puedes imaginar esa historia tan increíble? Que Jesús resucitó a Lázaro. La Biblia dice que ya tenía varios días de haber muerto cuando Lázaro resucitó. Y yo me pongo a pensar, de veras, qué milagro tan increíble ver que alguien que había muerto haya resucitado. Pero hoy quiero hablarte de algo más importante que la verdad que me ha resonado mucho en mi corazón cuando escucho la historia de Lázaro. Y es que en Juan 11 encontramos esta historia y la Biblia empieza diciendo que cuando María y Marta se enteraron de que Lázaro estaba enfermo, mandaron a un mensajero a donde estaba Jesús para decirle que regresara a Betania donde ellos vivían, porque ellos querían que Jesús hiciera un milagro en Lázaro para que no muriera. Y hay palabras exactas en la Biblia que dice así, que cuando Jesús se enteró de lo que a Lázaro le estaba pasando, la Biblia dice, porque Jesús amaba mucho a María, a Marta y a Lázaro, pero sin embargo decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Y de eso quiero hablar hoy. ¿Cómo va a ser que la Biblia nos dice que Jesús amaba mucho a esta familia, que eran sus amigos? Y cuando se entera que está enfermo su amigo Lázaro, en vez de salir corriendo para poner sus manos sobre él, para hacer una oración por él, decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. No sé si a ti, pero a mí me parece eso un poco extraño. Y es una life story, una historia algo rara, así como la que nos gusta hacer aquí en Los Hijos del Trueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Jesús decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba en vez de donde estaba Lázaro? Que tú te sabes la historia y pues si no te la sabes te la cuento. Cuando Jesús ahora sí tiene la necesidad de ir a Betania, al lugar, la casa de Lázaro y de María. Cuando Jesús llega, Marta sale a su encuentro y le dice: Jesús, veniste tarde, Lázaro ya murió. Y sabes que no solo María y Marta sabían que Jesús había llegado contra el tiempo. Todos los demás, los mismos discípulos, entendían que ya había sido tarde. Jesús llegó tarde y Lázaro había muerto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido alguna vez así? Que Jesús no llegó a tiempo. Que Jesús no contestó la oración por la que estuviste orando. Que el familiar, el por el que estabas pidiendo sanidad, se enfermó más. O tal vez lo tuviste que venir a sepultar en un lugar como este. Muchas veces nos hemos sentido como Marta y María y decir: Jesús no vino a tiempo, es tarde. Y toda la gente alrededor se dio cuenta que Jesús llegó tarde. Pero a mí me fascina algo y es de lo que hoy quiero hablarte en este Life Stories. Jesús, el que se encontró con Lázaro en esta historia tan impresionante que estamos viendo hoy. Ese mismo Jesús es el que tú y yo tenemos el día de hoy aquí con nosotros. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de Jesús? Que aunque las cosas y los pronósticos parezcan que las cosas no están bien, que Jesús no llegó a tiempo, quiero decirte algo, que una de las cualidades más hermosas de Jesús es que Jesús nunca llega tarde. Y escuché una frase una vez de un pastor en una prédica que decía: cuando el amor de Dios es incomprensible, es porque su poder está a punto de ser explotado, de ser mostrado. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ¿cómo es comprensible que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro y no haya ido corriendo a sanar a Lázaro? ¿Cómo es eso posible? Dime tú, ¿cómo es eso posible? Si Jesús dice que lo amaba, ¿por qué no fue corriendo a sanarlo como hizo otros milagros? Porque para ese momento Jesús ya era conocido por haber hecho milagros, por sanar a gente. ¿Por qué no fue corriendo a sanar a Lázaro? Y es porque cuando el amor de Dios no es comprensible, cuando el amor de Dios no se entiende para nuestra humanidad,
es porque está a punto que el poder de Dios sea expuesto en su gran magnificencia. Está a punto de ser el momento en que el poder de Dios sea revelado a nosotros como seres humanos. La Biblia nos sigue contando en la historia de Lázaro, que Jesús llegó a la casa y sale Marta molesta porque Jesús no había llegado a tiempo. Sale María reclamándole a Jesús: ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no sanaste a mi hermano Lázaro? Y viene Jesús y les dice: tranquilos, esto simplemente es una herramienta para que el poder de Dios sea mostrado a todos los demás. ¿Y sabes qué es lo que a mí me parece fascinante? Que si tal vez Jesús hubiera llegado a tiempo cuando Lázaro estaba enfermo, solo María y Marta se hubieran enterado del milagro que iba a hacer. Pero como Lázaro ya tenía 4 días de haber fallecido, había mucha gente en el lugar. Y la Biblia dice que había gente que tal vez creía en Jesús y otra gente que no creía en Jesús, y amigos de Marta y María estaban en ese lugar. Y viene Jesús y sabes, hay una muestra que tal vez todos nosotros hemos usado, y Jesús le muestra a las demás personas que no llegó a tiempo, no porque no amaba a Lázaro. Tanto amaba Jesús a Lázaro que la misma Biblia dice que Jesús, estando frente a su tumba, lloró. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de ser Dios, era un humano y sentía el dolor de Marta y María, sentía la angustia que ellas estaban pasando. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que cuando todo el mundo creía que todo estaba perdido, cuando le dijeron a Jesús: no, Jesús, ya no te acerques, ¿cómo vas a ir a la tumba si Lázaro ya tiene varios días de haber muerto? Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y les dijo: tranquilos, Dios sigue teniendo el control. Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús mandó a que quitaran la piedra, removieran la piedra de la tumba de Lázaro. Y a mí me fascina y me enchina la piel pensar que cuando esa tumba estaba abierta, en vez de que salieran los malos olores que la gente decía que iban a salir, Jesús, con su voz de autoridad, de Hijo de Dios, su voz de persona divina, viene y le dice: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia nos dice que Lázaro, que había muerto hace 4 días, Lázaro que ya estaba desahuciado, Lázaro que ya no existía más, se levantó de los muertos y volvió a vivir, porque Jesús nunca llega tarde. La Biblia misma dice que todas las personas que estaban alrededor creyeron en Jesús porque vieron la muestra del poder de Dios. Porque cuando el amor de Dios nos entiende, es porque su poder está a punto de mostrarse. Yo no sé tú, no sé qué hayas estado pasando en tu vida. Acabamos de terminar o estamos saliendo de una pandemia que nos afectó a muchos, donde tal vez muchos de tus familiares fallecieron, donde tal vez hay problemas económicos, donde tal vez tienes problemas en tu hogar, donde tal vez hay desintegración, donde has estado llorando, diciendo: Jesús, ¿por qué no llegas a mi vida? Donde has estado creyendo que Jesús ya se olvidó de ti, que no va a llegar a tiempo, donde tal vez ya tuviste que enterrar a un ser querido, donde estás enterrando tus sueños, estás enterrando tus necesidades, donde estás enterrando tus anhelos. Pero hoy quiero decirte algo: Jesús nunca llega tarde. Y Él tiene el poder, como tuvo el poder de resucitar a Lázaro, de resucitar tus sueños, de resucitar tus necesidades, de resucitar tu matrimonio, de devolverte la salud, de devolverte la alegría, de devolverte la vida. Porque Jesús es la vida. El mismo Jesús les dijo: yo soy la vida. Así que hoy quiero terminar este episodio diciéndote lo siguiente: la transformación que Lázaro vivió con Jesús, esa historia de vida, no es una simple historia de un milagro. Es una historia que nos cuenta el verdadero poder de Dios. Porque cuando el amor de Dios no se entiende, es porque su poder está a punto de mostrarse. Y yo no sé qué has estado pasando tú en tu vida, y tal vez estás como Marta, como María, angustiada porque un ser amado está enfermo, porque un ser amado tiene problemas. O tal vez estás como Lázaro, que sos tú el que está teniendo problemas, que sos tú el que te sientes enterrado, sos tú el que te sentís muerto, el que estás enfermo y no ves que Jesús aparezca por ningún lado. Quiero decirte algo, querido amigo: Jesús siempre llega a tiempo porque Él te ama y conoce lo mejor para ti. El amor de Dios es tan grande que no es entendible para nuestros corazones humanos. El amor de Dios es tan inmenso, tan incomparable, que no actúa de la misma forma que actuamos nosotros. Pero eso no significa que Dios no te ame y que Él tenga poder.
Hoy en Life Stories contamos la historia de Lázaro, porque el poder que existe en el amor y la fe es el más grande, porque es el poder de Jesús. Te invito a que no te pierdas nuestros siguientes episodios y que de verdad disfrutes cada una de las historias que estamos contando aquí en Life Stories.